Saludos y bienvenidos una semana más a la entrevista aquí en IMAX Televisión. La primera cumbre internacional del vino, la primera huelga en educación, datos de la encuesta de población activa, pensiones, empleo. Son algunos de los temas que vamos a abordar en este tiempo de entrevista y creo que tenemos para hablar de ello un invitado de lujo. Nos acompaña el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas, además portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban. Bienvenido, ¿cómo está? Pues muy buenas noches, bienvenidos también a la posibilidad, como siempre, de poder estar con ustedes y encantadísimo de estar otra vez aquí. Ya sabe que esta es su casa, que en cualquier momento puede venir para hablar de todo, del presente y del futuro, de la actualidad de Castilla-La Mancha y, como no, de esta provincia de Ciudad Real. Me imagino que todavía un poco embriagados, ¿no?, por el éxito de la primera cumbre internacional del vino. No lo digo porque bebieran mucho vino, alguno cataríamos, porque tenemos los mejores vinos y no se puede desaprovechar una oportunidad como esa. No cabe duda, satisfechos, sobre todo satisfechos y también muy honrados con la presencia de tantas y tantas referencias mundiales que nos han visitado durante estos días y que han servido para cumplir uno de los objetivos también más importantes que nos planteábamos con la celebración de esta primera cumbre, que era posicionar a Castilla-La Mancha también en el mundo, llamar esa atención de esas personas y de esas empresas y de esas entidades que nos pueden ayudar a comercializar uno de nuestros productos señeros y más importantes, como es el vino, y por lo tanto pues muy satisfechos. Creo que ha salido muy bien, creo que ha servido al propósito que le vio nacer y bueno, pues esperanzados con que siga dando y pueda dar resultados muy positivos. No era un reto fácil. Yo sé que desde el minuto 1 todas las empresas, bodegas, profesionales del sector se pusieron manos a la obra para estar presentes en esos días de cumbre y el resultado, como me decía, muy positivo. Yo quería esa primera valoración. Pues sí, y yo creo que también es muy justo reconocer algo que acaba usted de decir, que es reconocerle al sector y agradecerle al sector la inmediata predisposición y, por supuesto, su absoluta apertura, tanto a bodegas desde el punto de vista particular, como empresas privadas, como a las denominaciones de origen, como a tantas y tantas personas que han participado, a entidades colaboradoras que también se han volcado en este sentido. Yo creo que a toda una región entera intentando defender lo suyo y algo tan importante como es el vino. En ese sentido yo creo que la experiencia ha sido magnífica y muy positiva, sin ninguna duda. Bueno, también ahí están un poco las críticas que se han ido suscitando y las opiniones que se han ido... Son todo elogios, de momento son todo elogios. En principio sí, lo que también queremos es que haya el día después, además de esos elogios que yo creo que se deben a un sector, a una región, a una capacidad de producciones, que también tengamos la posibilidad de incrementar esas ventas, de situarnos en el mundo, de hacer que Castilla-La Mancha, al fin y al cabo, pues sea ese gran viñedo del mundo, que es lo que hemos querido presentar. Una región naturalmente vinícola, una región naturalmente volcada en eso y sobre todo con una idea también muy clara. Queremos que nos conozcan porque estamos muy seguros de nosotros mismos. Tenemos los mejores vinos posiblemente del mundo, pero también tenemos que aprender a venderlos fuera de este gran viñedo como es Castilla-La Mancha. ¿Qué mejor marco que esa cumbre donde la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunciaba que a través del IPEX, de la Consejería de Empleo y Economía, va a poner en marcha una herramienta muy importante para comercializar, para internacionalizar los productos, los vinos de Castilla-La Mancha? Me gustaría saber un poco cómo va a funcionar esa herramienta. Bueno, pues de lo que se trata es de allanar el camino en muchas direcciones. El primero, buscando el poder entrar en mercados que hasta ahora pues no eran conocidos. El segundo, intentando también establecer vinculaciones entre administraciones para poder también garantizar esas ventas y, en último caso, sobre todo, es ayudar a promocionar, ayudar a la promoción. En este momento también, y por fortuna, cada vez más productores están vendiendo el vino fuera de la región. Eso no solamente les ayuda a ellos, ayuda también a la región en líneas generales, en la medida en que eso incrementa también, bueno, económicamente muchos datos positivos dentro de la región. Es generador de puestos de trabajo, porque aunque se vende fuera, el trabajo se realiza en Castilla-La Mancha y sin ninguna duda esa es una herramienta muy eficaz. Por tanto, se trata de allanar el camino para personas que lo que saben es hacer vino, pero que encuentran dificultades en otras cosas, como son encontrar canales de comercialización, encuentran dificultades desde el punto de vista administrativo, encuentran dificultades desde el punto de vista de la financiación, y en esa, digamos, triple versión o en esa triple variante es en la que nos vamos a mover, intentando hacer fácil lo que para nuestros productores es difícil, y sin embargo yo creo que lo difícil es producir el magnífico vino de calidad que ellos producen, y lo que tenemos que hacer desde los gobiernos es procurar que puedan encontrar mercados fuera también para poder venderlo.
Sin duda es la niña bonita de Castilla-La Mancha, el sector del vino, y se están haciendo esfuerzos titánicos, ¿no? Porque siga siendo así, porque siga tirando de la maquinaria económica. Somos muy dependientes de ese gran viñedo. Bueno, es que hay que pensar que en Castilla-La Mancha, si uno mira en cifras lo que representa, bueno, pues son más de 400.000 hectáreas las que tenemos en la región. Tenemos más de 90.000 explotaciones en nuestra región. Hay más de 500 bodegas a raíz de las declaraciones anuales que se hacen. En fin, en términos de numéricos es apabullante el peso que tiene. Pero es que además creo que es un sector que se ha profesionalizado muchísimo, que se ha modernizado, que ha peleado mucho y que hace unos esfuerzos importantes por adaptarse. Y yo creo que la sensibilidad del gobierno, en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha, pues tiene que estar en la línea de poder hacer que todo eso se conozca y que todo eso genere la posibilidad de no solamente sentirnos muy orgullosos, sino de que haya un sector cada vez más potente y cada vez más pujante económicamente. Y piense también otra cosa, hay mercados en el mundo, como por ejemplo el chino, en el que dentro de 4 días, como aquel que dice, pues serán grandes consumidores de vino. Es un ejemplo. Sí, sí. Castilla-La Mancha tiene que estar en esos mercados y tiene que estar por derecho propio y además, a ser posible, mejor que nadie y antes que cualquiera, porque tenemos lo más importante, que es la materia prima que tenemos que vender. El vino probablemente sin demérito de nadie, ¿no? Pero para poder vender hay que tener algo que vender y nosotros afortunadamente lo tenemos. Lo que hay que hacer es buscar esos caminos, allanarlos, conocerlos e intentar que la gente, bueno, pues compre un magnífico producto del que yo desde luego me siento profundamente orgulloso. Y además tenemos este año vino para todo aquel que nos lo pida, porque hemos tenido tenemos una cosecha extraordinaria. Bueno, yo creo que estará conmigo que merece la pena invertir 5 o 6 minutitos en el tema del vino de Castilla-La Mancha. Hablábamos de que es uno de los motores más importantes económicos de nuestra región, pero justamente el día que se inauguraba la Cumbre Internacional del Vino también han aparecido unos datos positivos de la encuesta de población activa que venían acompañados de una rebaja en los desempleados de Castilla-La Mancha, 7.600 personas menos con respecto al trimestre anterior. Datos positivos que se unen a la actividad, por ejemplo, de esa cumbre, de la campaña del vino, la campaña de la vendimia. Estamos viendo ya signos positivos que además añado, porque esa semana se daba el dato de que España salía de la recesión. Hemos vivido una semana, creo que bastante con el viento a favor. Bueno, no es una semana con el viento a favor, ha sido muchos meses intentando remar y captar esa posibilidad de viento para que al final el resultado sea este. Pero no ha sido el espejismo de una semana. Este año, en términos de empleo, ya viene siendo un año en el que podemos hablar claramente de una tendencia en la reducción del desempleo y en la creación de empleo neto en Castilla-La Mancha, por más que algunos se empeñen en pintar de negro una realidad en la que afortunadamente cada vez hay algún nubarrón menos y empezamos a ver rayos de sol de verdad. Claro, mire, para poder llegar a esta semana ha tenido que haber antes muchos meses en los que ha habido que trabajar y en los que ha habido que aguantar, pues contra viento y marea, siguiendo el símil náutico, pues muchas situaciones adversas. El agradecimiento es a Castilla-La Mancha y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que son quienes han demostrado una vez más que en tiempos de adversidad son capaces de coger el timón con mano firme y seguir adelante. El Gobierno lo que tiene que intentar, y el Gobierno de la presidenta Cospedal lo que ha hecho es confiar en los ciudadanos, poner, digamos, todo lo que a nuestro alcance ha estado para generar las mejores condiciones para que quien quiere crear un puesto de trabajo lo pueda hacer en una empresa, para que quien quiere vender su producto, como el vino en este caso, pueda intentar ser conocido y venderlo, para que quien quiere tener menos trabas administrativas tenga un marco legislativo, que también estamos ahora en ello, en el que cada vez haya menos trabas, para que podamos encontrar una administración que sea aliada de quienes quieren generar empleo, y todo hacerlo con la humildad suficiente, pero con la firmeza también constante, que al final pues nos ha traído una EPA que efectivamente dice que desde el mes de enero hasta hoy hay más de 30.000 personas menos que están buscando empleo en Castilla-La Mancha, aunque todavía nos queden muchas que lo buscan, y es a ellas a quienes ahora vamos a redoblar esfuerzos para que puedan encontrar ese trabajo. ¿Me puede dar usted, si se quiere aventurar, un pronóstico para el mes de octubre? Pues mire, yo creo que va a ser un dato bueno,
pero y desde luego también muchas veces nos confunde el deseo con los datos a lo mejor que podamos estar manejando. A mí me gustaría que fuera lo mejor posible y a mí me gustaría que a final de año el dato del desempleo pues fuese una pesadilla que hubiéramos superado. Queda todavía mucho por hacer, pero desde luego estos datos positivos lo que nos estimulan es a seguir trabajando en una dirección que estamos viendo que es buena, que está empezando a dar resultados. Fíjese que partíamos de una realidad en Castilla-La Mancha absolutamente demoledora. Partíamos de una situación de ruina galopante, partíamos de una situación heredada de casi 11.000 millones de euros de deuda, partíamos de que había casi 3.000 millones de euros en deuda a empresas que no se les pagaba, que ha sido uno de los grandes destructores de empleo. Esa deuda que el gobierno anterior dejó a las empresas de Castilla-La Mancha ha sido el gran destructor de empleo en esta región. Bueno, hoy hemos sido capaces de pagar esa deuda y la economía se recupera. Lentamente sí, pero este dato de desempleo para mí es el más importante porque es el dato de las personas. Esto afecta a personas. Está claro que la deuda que han heredado, como dicen ustedes, ha sido un lastre muy importante para afrontar, ¿no?, el presente de la región, pero creo que para finales de año, principios de 2014, pondremos o podemos ya poner el contador a cero para ya mirar en positivo y no en negativo. Pues estamos en ello y creo que lo vamos a poder cumplir. Recientemente el consejero de Hacienda hacía pública las últimas operaciones que se hacían en este sentido con el plan de pago a proveedores y con todas esas operaciones que se han ido llevando para poder enjugar, para poder solventar el problema de deuda. Queremos llegar a fin de año habiendo podido satisfacer esa deuda con administraciones, con proveedores, con distintas entidades que la Junta de Comunidades tenía como consecuencia, de la herencia recibida. Nos va a situar a primeros de año prácticamente habiendo saldado esas deudas, teniendo esas deudas prácticamente liquidadas, solventadas, y también con la esperanza de poder no solamente haber pagado esas deudas, sino sobre todo poder atender el pago de lo que nos toca ahora liquidar con los bancos, porque esto no se elimina de la noche a la mañana. Hemos podido pagar a los proveedores, pero hemos tenido que negociar con los bancos. Es verdad que nos han dado la confianza y ahora podemos solventar ese problema. Pero sobre todo también podemos hacer otra cosa, que es empezar a pagar en plazos razonables. Es decir, que los presupuestos nuevos de la región, cuando establecen líneas de ayuda, no establecen líneas de ayuda que luego nunca se terminan por pagar, que son las que estamos pagando ahora, las que nos dejaron a deber, sino que aquello que estamos haciendo hoy lo vamos a pagar de manera inmediata, en plazos razonables. Por tanto, liquidar las deudas y empezar a pagar en plazos razonables. ¿Cuántos bancos, ayuntamientos, proveedores están pendientes de sus palabras en este momento y tomando nota para que sea una realidad lo antes posible? Y es que tiene que ser así, porque un principio también muy básico en la economía, además de la confianza es un valor importante en términos de economía, también es que esa confianza después lleve detrás el cumplimiento real de las cosas, no que uno pueda decir algo que luego no tenga detrás ningún correlato, que no tenga un soporte que asegure que es cierto. Es liquidar lo que hasta ahora teníamos, pagar las deudas y además ser cumplidores presupuestariamente en lo que viene en adelante. Quizá lo peor que se puede hacer en términos de no decir la verdad presupuestariamente hablando es hacer una promesa en términos de dinero, de establecer una ayuda que luego nunca llega a quien se le ha prometido, porque eso es doblemente cruel. Primero se miente y segundo se le obliga a alguien a hacer una inversión que luego no recupera o que recupera tarde. Esta nueva temporada de la entrevista tiene un pequeño eslogan que es más clara que nunca y creo que es muy importante que los políticos ahora, en estos momentos, sean muy claros y no prometan por cumplir o no hagan cosas que no pueden cumplir. Eso es lo peor. Mire, yo le pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado pagando hasta ahora, hasta hace muy poco, ayudas que el anterior gobierno había prometido y que nunca se llegaron a pagar porque nunca tuvieron consignación presupuestaria. Sé que hay mucha gente que puede estar escuchando lo que decimos en este momento, que son conocedores porque han sufrido en carne propia la solicitud de alguna ayuda que se les dijo que se les había concedido y que nunca se les pagó, o que se les ha pagado 4, 5, 3, 4 años más tarde. Eso es doblemente malo, se lo decía antes, porque eso es engañar. Pero además eso obliga a que esas personas se metan en inversiones que luego después no tienen esa ayuda que se les había prometido. Hay personas que lo han pasado muy mal porque el dinero que se les prometió nunca les llegó. Bueno, pues lo que queremos hacer es, además de pagar esas deudas, es cumplir pagando en tiempo, cumplir pagando en plazo, sobre todo en ayudas que tienen que ver con la creación de empleo. En este momento yo creo que esas son fundamentales y yo también quiero en esto pues tranquilizar y decirle a las personas que se acerquen a pedir esas ayudas que lo hagan con toda la confianza, porque ahora sí se piden, se tramitan
se adjudican y se pagan. Por ejemplo, las mujeres emprendedoras, mujeres rurales. Estamos en Castilla-La Mancha, que es rural, y además tenía usted un encuentro, creo que bastante extendido, con muchas mujeres la semana pasada en Bolaños de Calatrava. Pues sí, efectivamente. Si no me equivoco, con esa segunda feria de emprendedoras, de mujeres rurales, que fue muy satisfactoria. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres emprendedoras que de momento se lo están pensando, no han dado ese paso definitivo para ser ellas mismas sus propias jefas, ¿no? Dar el paso del autoempleo? Pues efectivamente, fue en Bolaños la semana pasada, en una feria, en la segunda edición de la Feria de Mujer Rural Emprendedora, que además, debo decir desde aquí, magníficamente bien organizada, primorosamente bien puesta en escena y sobre todo con un contenido muy satisfactorio. Yo me acercaba a muchas de las empresas que radicaban allí y algunas nos hablaban de que habían tenido la oportunidad de, a través de alguna ayuda, en este caso tramitada desde la Consejería de Empleo y Economía, de poder haber iniciado el camino del emprendimiento, de poder haber iniciado su propia empresa. Y también contentas porque se había organizado una feria que les abría a la sociedad, que les abría al mercado, en este caso al mercado interior, al mercado de nuestra región, pero que estaban muy contentas. Y yo lo único que podía sentir en aquel momento pues es la satisfacción también de ver que aquello que se ponía en marcha estaba empezando a tener pues un contenido real y una traslación inmediata. Yo me encuentro muy contento porque también hay que decir alguna cosa en este sentido. Quizá la primera ley, digamos, declarativa en términos de qué queríamos como gobierno llevar a efecto, lo tuvo muy claro la presidenta Cospedal, fue la Ley de Emprendedores de Castilla-La Mancha. Cierto. El emprendimiento como vía para la recuperación. Bien, pues ese emprendimiento a través de estas ayudas ya está empezando 1 año y medio después de aquella ley a dar algún fruto en términos muy positivos. Y en este caso, además, en términos de un colectivo especialmente castigado, como es el de las mujeres en nuestra región. Por lo tanto, pues también yo creo que esto es un indicador de que poco a poco las cosas van saliendo a pesar de las dificultades iniciales. Bueno, voy a recordar que estamos hablando con Leandro Esteban, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno en esta entrevista, en esta charla, para conocer cómo se encuentra Castilla-La Mancha. Justamente estaba yo recordando que ese 24 de octubre de la semana pasada fue un día de coincidencias muy interesantes también. La primera huelga en educación, que sacaba a la calle a estudiantes, a profesorado, a padres, a madres. ¿Cómo vio usted ese día y qué valoración me hace de esta primera queja en voz alta del colectivo de la educación? Pues mire, yo creo que si una imagen vale más que 1000 palabras, ver las imágenes que hemos visto de los manifestantes también creo yo que por muy, por muy difícil que a uno se lo quieran poner, esas imágenes reflejan que hay una ideologización de esa huelga evidente a juicio de los signos externos que se ven que algunos manifestantes llevan, quiero decir, esas pancartas, esos eslóganes, pero sobre todo la imagen de las organizaciones que mayoritariamente las convocan. Por tanto, creo que en primer lugar hay una evidente ideologización, que yo respeto, pero que no comparto. Quizá lo más importante es que también el seguimiento pues no fue ni mucho menos mayoritario, sino más bien todo lo contrario, bastante minoritario en mi opinión, y sobre todo también yo creo que lo más importante es que fueron bastantes más quienes decidieron no ir a la huelga que aquellos que decidieron acudir a la misma, que yo no comparto en modo alguno el motivo de esa protesta y que sin embargo pues tengo que dar las gracias a aquellos que cumplieron con su también deber y su libertad de poder acudir a trabajar ese día y sobre todo hacer lo más importante en este momento, que yo creo que es garantizar el derecho a la educación de quienes quieren, de quienes tienen el derecho a recibirla. Creo que detrás, sinceramente, lo digo de verdad, yo no quiero que nadie se enfade y no señala a nadie, respeto profundamente el derecho a la huelga, respeto profundamente el derecho a la discrepancia, como es natural, pero sin embargo creo que en este caso hay un sesgo ideológico que nada tiene que ver ni con la calidad ni con lo que se dice defender. Creo que si hay alguien en Castilla-La Mancha y en España, pero desde luego en Castilla-La Mancha, que ha hecho mucho por garantizar el derecho a la educación, que ha salvado a la educación de la ruina en caída libre, en la que el Partido Socialista, y esto hay que decirlo con nombres y apellidos, en la que el Partido Socialista había asumido la educación en España, pero desde luego en Castilla-La Mancha, ha sido los gobiernos del Partido Popular. El de la presidenta Cospedal
haciendo que, a pesar de la deuda ingente recibida, no solamente no se haya cerrado una escuela, no solamente la universidad esté en peligro, sino que esté garantizada tanto la universidad como el sistema educativo público, gratuito y de excelencia. Hablando del Partido Socialista, este verano además se hacía ese primer balance de los 2 primeros años del gobierno en Castilla-La Mancha del Partido Popular. Las batallas son continuadas, hay salidas de pleno, salidas de tono, declaraciones contrarias. ¿Esta va a ser la tónica también para lo que resta de, como digo yo, temporada política? Mire, yo respeto mucho lo que cada uno quiera hacer en el ámbito, digamos, de su reivindicación política o la forma en la que uno quiera plantear los asuntos a los ciudadanos. Pero sí hay algo que es muy importante, sobre todo para centrar, digamos, la profundidad de los argumentos de cada uno. Las mismas personas que hoy se sientan en el Grupo Socialista, en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde está representada, digamos, no representada, donde está esa oposición, porque los ciudadanos lo han querido, y el Gobierno, porque los ciudadanos lo han querido, son exactamente las mismas personas que hace apenas 2 años ocupaban puestos de relevancia dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha. Creo que a ningún ciudadano de Castilla-La Mancha se le ocultará y se le olvidará que si hoy tenemos una situación de ruina en esta región y de problema cierto en esta región, es como consecuencia de que hubo un gobierno anterior que nos dejó prácticamente arrasada la economía regional. A mí me parece verdaderamente hipócrita, por ser suaves, que los mismos que causaron esos problemas sean hoy los que protesten amargamente contra la situación que nos toca resolver. A mí me parece que eso es un insulto a la inteligencia. No puede ser un consejero del gobierno socialista el que hoy, apenas 4 días después, venga a pedir responsabilidades de aquellos males que él mismo causó. Porque eso es insultar a la inteligencia de los ciudadanos, de verdad. Creo que se equivocan, creo que además se radicalizan y sobre todo lo que creo es que tienen un problema importantísimo de liderazgo en el Partido Socialista en España, pero también muy importante en Castilla-La Mancha. No hay líder, no hay referente, no hay responsables, hay muchas personas que no quieren dar la cara de lo que hicieron y sin embargo lo que hay son posiciones cada día más radicalizadas. Además, el Partido Socialista no está tampoco de acuerdo con la reforma de las pensiones, que era otro tema que yo quería abordar con usted. Me quedo con una frase suya: va a tener una repercusión, leo textualmente, extraordinariamente positiva, favorable, tranquilizadora y buena a pesar del PSOE. Pues es que, mire, la reforma de las pensiones lo que viene a decir en estos momentos, o lo que realmente pretende buscar y se ha puesto en la forma del proyecto de ley que se está tramitando, es la primera, hacer que en distintas generaciones pues las pensiones tengan valores equitativos, es decir, que lo que se pague hoy también pues responda a que en el futuro todos tengamos derechos más o menos equitativos y sobre todo otra que es la más importante, que nunca bajen, que nunca se pierda poder adquisitivo. Eso se garantiza por ley. Bueno, pues yo no entiendo entonces dónde está el problema desde el punto de vista de que el Partido Socialista esté en contra de que los valores sean homogéneos o equitativos y que nunca más las pensiones se congelen o puedan verse reducidas, sino que incluso siempre como mínimo suban y que algunas veces incluso puedan llegar a subir por encima del IPC. Eso es lo que dice el proyecto de ley. El Partido Socialista está en contra. Yo no lo entiendo. Creo que esa es la estrategia del cuanto peor mejor. Algunos en el Partido Socialista piensan que cuanto peor le vaya a la sociedad, cuanto peor le vaya a Castilla-La Mancha, mejor les va a ir a ellos. Yo creo que esto no es bueno. Pero le pondré otro ejemplo porque esto la historia también se ha encargado de decirnos que es verdad. El Partido Popular, cuando gestionó las pensiones en el año 96, a partir del año 96, en los primeros gobiernos del Partido Popular en España, hizo algo muy importante que fue crear el fondo de reserva, el fondo que garantiza las pensiones en España. Ese fondo lo crea, es verdad que con la unanimidad de prácticamente todo el arco parlamentario, pero es una iniciativa entonces del presidente Aznar. El Partido Socialista hizo una ley que quiso reformar aquel fondo que garantizaba las pensiones, que fue una ley que pretendía que esos fondos pudieran ser invertidos en valores que no tuvieran renta fija, sino que tuvieran renta variable. O sea, jugárselos en bolsa o meterlos en preferentes. Nunca se tramitó porque algunos nos opusimos, pero quedó escrito en el diario, quedó escrito en el Congreso de los Diputados. Algunos intentamos generar un fondo que garantice el pago de las pensiones. Otros quisieron jugárselo en la bolsa. Esa es la diferencia. Y eso está escrito y eso es historia. No son opiniones, son datos. Esos son datos. Con esta reforma, y yo creo que ya resumiendo, los que todavía no estamos llegando a la edad de jubilación, ¿tendremos garantizada nuestra pensión cuando nos jubilemos?
Mire, lo que en este momento estamos diciendo es que si hacemos lo que proponemos en los términos de este proyecto de ley, no solamente tendremos garantizadas las pensiones, sino que tendremos valores homogéneos con los que hoy perciben esas pensiones y que nunca van a ver bajarse las pensiones con respecto a criterios de revalorización. Por tanto, lo vamos a tener, o vamos a tener esa posibilidad. Bien, también es verdad, y en el subconsciente o en el consciente muy presente de muchas personas están aquellos ministros socialistas de la última época de los gobiernos de Felipe González que recomendaban la suscripción de planes de pensiones privados porque cuando ellos gestionaban la seguridad social ponían en duda que esas pensiones pudieran pagarse. Algunos estamos diciendo que si hacemos las cosas bien podemos pagar pensiones y el sistema es sostenible. Otros estuvieron diciendo que había que gestionar sistemas de pensiones privados porque no llegaban los públicos. Caramba, pues los que decían que había que suscribir planes de pensiones privados eran los socialistas. Quienes decimos que el sistema público de pensiones tiene viabilidad somos los gobiernos del Partido Popular. Qué pena, hemos empezado hablando de vino y no tengamos aquí un par de copas para brindar por esa garantía, que ojalá sea así y tengamos el futuro siguiendo ese proyecto Pero garantizado. Hay que hacer las cosas bien, porque fíjese que ese fondo de garantía del que yo hablaba antes estaba pensado para que en momentos de estrechez hubiera posibilidades de pagar. También es justo decir aquí que en los gobiernos de la crisis, en la época del presidente Zapatero, se tuvo que sacar dinero de ese fondo para poder inyectar liquidez al sistema. Se sacó dinero de ese fondo que es sagrado para poder inyectar liquidez a un sistema para decir que no era verdad que había una crisis económica. Esto también son datos. También son datos. Me queda un minutito. Quiero invertirlo en una valoración también de cómo está la provincia de Ciudad Real. ¿Cómo ve Ciudad Real en este momento? Ciudad Real es una provincia con un potencial extraordinario. Yo creo que Ciudad Real pues es un motor económico de la región incuestionable desde el punto de vista del peso que tienen las industrias agroalimentarias, de su posición estratégica dentro de la geografía nacional, de sus comunicaciones. Yo creo que Ciudad Real es, es muy difícil que alguien dentro de Castilla-La Mancha, queriendo a las 5 provincias de una manera uniforme, pero yo creo que veo a Ciudad Real en rampa de lanzamiento en muchas cosas, a pesar de muchas de las boutades y a pesar de muchas de las cosas que han sucedido en la provincia de Ciudad Real en términos de inversiones fallidas. Ya sabe que esta es su casa, que puede venir en cualquier momento. Espero que haya estado a gusto en la entrevista que hemos mantenido este ratito de conversación para ver cómo está todo, también en Ciudad Real. Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, muchísimas gracias por venir a IMAX Televisión. Pues muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, muchas gracias por dejarme abrir este hueco y poder aparecer ante los ciudadanos gracias a la generosidad que ustedes tienen conmigo. No es fácil, porque tiene una agenda siempre completa de mañana a noche. Hay que intentar siempre estar, Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, como siempre, ya saben que en 7 días volvemos con más invitados aquí en la entrevista en IMAX Televisión. Gracias y hasta la próxima semana.